Hola, ¿qué más jóvenes y señoritas de grado séptimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan podido seguir, digamos, realizando todos sus quehaceres cotidianos, académicos, que aparte de eso se sigan protegiendo el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Eso es sumamente importante en lo que tiene que ver con la protección no solamente personal, sino de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Jóvenes y señoritas, el día de hoy lunes, empezando con toda esa energía positiva para la clase de español, vamos a manejar varios elementos. Entonces quiero empezar por acá y como ustedes reconocerán, este es el archivo que nosotros manejamos cuando hablamos del libro de Pedro Páramo. Recordemos que el libro de Pedro Páramo son 115 páginas, de las cuales los compromisos que hemos realizado es que debemos llevar o ir en la página 100. Claro, ya hay varios estudiantes que lo han finalizado de leer, me parece sumamente interesante que hayan puesto de su parte, que hayan completado el libro antes de tiempo. Para los que de pronto no lo han terminado, recordemos que esta es la clase donde vamos a finalizar el libro de Pedro Páramo. Entonces espero que ustedes se encuentren al día y demás, porque son 15 páginas que nos hacen falta por leer para así concluir nuestro libro. Claro, no les voy a adelantar el final, porque es como una película. Cuando usted ve una película y que llega alguien de un momento a otro le cuenta el final, pues no, pues imagínense qué pereza que no le cuenten el final, ¿cierto? Entonces, en este caso no les voy a contar el final, pero sí, por supuesto, les voy a dejar una actividad en lo que tiene que ver con el final y una reflexión que también uno puede encontrar en las últimas líneas del libro. Entonces, es muy importante que ustedes de pronto, si ya lo leyeron, pero no recuerdan muy bien qué pasa al final, vuelva a retomar esas páginas finales para que de esta manera pueda realizar la actividad de la mejor manera. Por otra parte, jóvenes y señoritas, me estoy adelantando al tema de la actividad, pero es para que no se me pase. Les voy a dejar de nuevo lo que tiene que ver con las pruebas a ver. En este tema es bastante importante, jóvenes y señoritas, que le vamos a empezar a subir el nivel. Yo les decía a ustedes que vamos a empezar con las más suaves, las que son tal vez las más fáciles, pero posteriormente, poco a poco, le vamos a ir subiendo el nivel. Entonces ya no va a ser tanto comprensión lectora como lo veníamos manejando, sino que aparte de eso, ustedes van a tener que interpretar de mejor manera los textos, van a tener que analizarlos, qué es lo que el autor nos quería decir cuando escribió ese texto, qué es lo que quería plasmar, qué es lo que quería representar a través de esas palabras. Entonces, como le vamos a subir el nivel a lo que tiene que ver con las pruebas a ver, voy a hacer un paréntesis en la clase. Antes de iniciar y volver a retomar el tema de la literatura a nivel Colombia, como lo veníamos manejando anteriormente, pues les voy a hacer un paréntesis. La pregunta es, jóvenes y señoritas, ¿ustedes saben leer? Y seguramente ustedes responderán, claro, profe, yo sé leer, pues aprendí en primaria o si no, no estaría en bachillerato. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿saben leer de la mejor manera? ¿Están leyendo bien? ¿Por qué eso? Imagínense que hace poco realizaron un estudio a nivel de universidades antes de la pandemia. Y entonces iban por las universidades donde ya uno pues da a conocer que hay jóvenes que tienen cierta capacidad cognitiva bastante amplia, pues que se encuentran ya en una universidad estudiando determinada carrera, cualquiera que ésta sea. Entonces les decían, bueno, siéntese acá, lea el siguiente texto y posteriormente usted nos va a comentar qué es lo que comprendió, qué es lo que entendió. Y oh sorpresa, encontraron lo siguiente: los jóvenes sí sabían leer, pero como tal se les olvidaba rápidamente qué era lo que habían leído. Aparte de eso, no comprendían cuál era la idea principal del autor a través de ese texto. Entonces, lo que leían se les iba rápidamente y aparte de eso no lo comprendían de la mejor manera. Pues imagínense ustedes qué quería decir esto, qué quiere decir esto. No están leyendo de la mejor manera. Una cosa es leer, pero otra cosa es captar la información que el texto nos está dando. Por eso quería iniciar con una serie de tips. Unos son, digamos, que he encontrado en artículos, otros son más personales, para que de esta manera ustedes tengan una mejor comprensión lectora. ¿Por qué? Porque recordemos que ya le vamos a subir el nivel a las pruebas a ver, entonces por ende es necesario que usted maneje adecuadamente la lectura, se interese por ella. Aparte de eso, es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la universidad seguramente va a ser mucha la cantidad de lectura que va a tener que abarcar en un corto periodo de tiempo, sea cual sea la carrera. Entonces para eso es fundamental que ustedes desde ahorita, desde ya, se empiecen a habituar al tema de leer, que lean 20, 30 minutos diarios para que de esta manera
su cerebro vaya generando las habilidades en lo que tiene que ver con la comprensión e interpretación de texto. No nos quedemos solamente con el libro de Pedro Páramo, que porque toca leerlo, porque de allí hay algún punto de la actividad. No, pues también aparte del libro, cuando finalicemos o si de hecho tiene el tiempo, empiece a investigar sobre lo que le gusta, sobre lo que le llama la atención, para que de esta manera su comprensión lectora vaya mejorando día a día. Entonces empecemos con los tips de una vez. Entonces, inicialmente, acá dice disminuye las horas de la televisión, pero dentro de ese tip es bastante importante, jóvenes y señoritas, y lo voy a buscar que por acá tenía uno referente a ese, es que usted cada vez que lea busque un lugar tranquilo, un lugar donde pueda sentarse, pueda desarrollar su lectura de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas cuando van a leer, ¿dónde lo hacen? En el cuarto, ¿cierto? Y en su cuarto uno puede tener bastantes distractores. Solamente les voy a mostrar el mayor distractor que uno puede tener, el celular. En este caso, ustedes se sientan juiciosamente a leer y por cosas de la vida, ay, ¿qué habrá pasado en Facebook? No, solamente voy a mirar a ver qué es lo que ha pasado, le voy a dar una actualización y ya, ahí se está distrayendo. Que sonó el celular y nos pica para poder mirar qué será, un mensaje de texto, será un WhatsApp, será que me necesitan, entonces usted va al celular y se distrae. Otro, usted dice, bueno, pero no he visto los estados hoy de mis amigos, venga, miramos rápidamente los estados y luego vuelvo a la lectura, otro distractor, y todo eso es fundamental en ese proceso de que los colombianos no comprendamos adecuadamente los textos. Digo colombianos porque esto es un elemento a nivel general, yo podría decir que casi Latinoamérica se podría sumergir en esa problemática que es que no se comprende adecuadamente lo que tiene que ver con los textos. Entonces ya tenemos un factor, el tema de la distracción. Otro tema, por ejemplo, si usted es de los que se sienta a leer y de fondo está el reggaetón, pues por supuesto no va a comprender nada. ¿Por qué? Porque el cerebro de un momento a otro se va a distraer y usted cuando menos lo piense, usted está pensando es en la letra de la canción o lo que va a hacer más tarde y demás, y como tal ya ni recuerda o no ha puesto atención a lo que ha leído, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, ¿qué era lo que decía allí? Y le toca a uno devolverse para volver a retomar qué era lo que aparecía en esas páginas. Entonces es muy importante el tema de que cuando usted lo vaya a realizar, trate de leer en un lugar tranquilo, por supuesto, donde no esté la televisión prendida, ¿no? Es que están dando aparte de eso la novela, la que está de moda, Pasión de Gavilanes o cualquiera que sea, pues por supuesto usted se va a terminar distrayendo. Entonces, trate de buscar espacios y otro consejo, no lea acostado. ¿Por qué? Porque nos empieza a dar el tema del sueño o aparte de eso nuestros brazos se empiezan a cansar, ya no nos sentimos cómodos, nos empezamos a voltear para un lado o para el otro. Trate de buscar un lugar donde usted se pueda sentar, donde pueda estar tranquilo, sin que nadie lo moleste, donde sepa que no van a entrar a molestarlo, donde no van a entrar a preguntarle cosas, para que de esta manera no se vaya a distraer en lo que tiene que ver con la lectura. Eso es fundamental. Por acá nos dan una serie de pautas, por ejemplo, lee algo que usted disfrute. O es importante que empiece a investigar. Profe, es que a mí me gusta leer, pero imagínense que me gusta la ciencia ficción. Quiero leer sobre extraterrestres o sobre seres mitológicos. Pues perfecto, lo puede hacer. Lo importante es que usted se empiece a adaptar al tema de la lectura. Hay una dinámica que me ha gustado mucho, que yo he practicado y eso es recomendación más que todo personal. O sea, esta no lo van a encontrar como tal en los escritos, pero que yo he empezado a hacer y me ha dado pues, resultado. Entonces los invito si quieren a realizarla para que de esta manera también mejoren su capacidad de comprensión lectora. Se llama el plan Pomodoro. ¿Qué es el plan Pomodoro? Hagan lo siguiente. Ustedes van, se sientan como tal, donde vayan a leer, si lo van a realizar en su celular, aunque pues preferiblemente si lo tienen físico, si es en el celular o en el computador, pues bueno, se sienta, abre su archivo y ponga un reloj o ponga como tal el cronómetro de su celular y empieza a contar. Durante 15 o 20 minutos usted se va a dedicar solamente a la lectura. En esos 15 o 20 minutos no va a revisar ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni va a dejar que lo distraigan otros elementos, por ejemplo. Entonces, si usted sabe que ya lo van a llamar a desayunar, pues no empieza a leer porque seguramente lo van a cortar a mitad de la lectura. Espera, desayuna, pregunta si de pronto lo necesitan para que colaboren algo en la casa y si le dicen no, vaya más bien y tome su clase, pues usted se dirige y de esta manera inicia con el plan Pomodoro. Entonces,
Usted programa su celular 15 a 20 minutos, no menos de 15. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a generar esos hábitos de lectura. Entonces, si solamente lo programamos con 3 minutos de lectura, pues no, pues ¿qué va a hacer eso? Lo ideal es que sea entre 15 o 20 minutos, ya que estamos iniciando. Posteriormente se le puede ir subiendo de tiempo, pero inicialmente 15 o 20 minutos. Entonces, usted coge y se pone a leer. 15 o 20 minutos donde nadie lo va a molestar, donde usted no va a revisar el Facebook, no va a revisar el WhatsApp, así suena el celular, no le va a poner atención. De hecho, si lo puede poner en modo avión, mucho mejor para que no le entren ni siquiera mensajes. Listo, pasan esos 15 o 20 minutos, toma aire, se levanta, si quiere va por un vaso de agua, toma un poco de agua, camina un poco, porque es importante el caminar, piense y recapacita, bueno, ¿qué he leído? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que quería decir eso que leí? Descansa alrededor de 5 a 10 minuticos y posteriormente vuelve y se sienta, pone el celular 15 o 20 minutos y sigue leyendo. Va a ver que al principio es duro. ¿Por qué? Porque a uno le empieza a picar la curiosidad de qué habrá pasado en Facebook. No, y ahorita con los partidos que están dando tan buenos de las ligas europeas, uno dice, bueno, ¿cuánto irá el partido y demás? Voy a entrar un momentico a mirar y ya con eso usted se distrajo. No es que voy a mirar un momentico nada más YouTube, no, pues ahí ya perdió porque ya se distrajo totalmente, se empieza a pensar en otras cosas, esos 2 minuticos se convierten mínimo en 7, 8 minutos. Entonces es un consejo que les doy, ese es más a nivel personal, ese no lo van a encontrar por ejemplo en los artículos, a mí me ha funcionado, pero si usted lo desea practicar, sea muy juicioso con el tema de los tiempos. Ahora, otro elemento importante es cuando ustedes tengan un libro, analícenlo antes de leer. Entonces por acá tengo este libro, se llama El hijo del carpintero de Mario Mendoza, que están leyendo los grados superiores. Y entonces cuando usted tenga un libro, generalmente a las personas les dan un libro y ellos hacen esto. Y solamente hacen así. ¿Será que uno solamente con hacer esto está leyendo o analizando, interpretando de qué trata el texto? No, a no ser que uno sea una persona súper dotada y que solamente con pasar las páginas pueda leer, lo cual es bastante complejo. No conozco la primera persona que pueda leer solamente pasando los libros así. O si no, pues imagínese uno la cantidad ya de libros, de textos que se hubiera leído en su vida, pues serían bastante, ¿cierto? Entonces, cuando las personas hacen así, uno dirá, ¿y será que solamente con hacer así pueden saber si un libro les interesa, si un libro es bueno? ¿O será que solamente le están analizando el tipo de letra y si tiene de pronto representaciones gráficas para que el libro no sea tan extenso? Bueno, recomendación, cada vez que ustedes tengan un texto, un libro, primero, investiguen quién lo escribió, eso es fundamental. Ustedes conociendo quién escribió el libro, seguramente van a poder identificar algunas características importantes de ese libro. En segunda medida, generalmente en la parte, digamos, final, en la parte de atrás, a veces en la portada, carátula o hasta también en las páginas iniciales, hay una introducción de qué trata el libro, lo que se puede encontrar. Por ejemplo, voy a leerles rápidamente lo que es solamente el primer párrafo de esa introducción o de este pequeño resumen que nos dan en la parte final del libro. Entonces dice así: Taú, el señor de los ojos infinitos, auténtico rey de la selva, ha desatado un poder maligno en la religión. Por esos días empieza a presentarse numerosos casos de posesiones demoníacas, muertes y accidentes. Ya por ende, solamente con saber lo que va a pasar y esa lectura de ese primer párrafo introductorio puede que a ustedes les interese el libro. Usted dice, ay, voy a encontrar cosas, lo que tiene que ver con culturas indígenas. Vea pues, voy aparte de eso referenciar temas religiosos, ideologías religiosas, puede ser posturas, puede ser también temas más relacionados hacia la parte mitológica o a las creencias de nuestros antepasados de las culturas precolombinas. O por otra parte usted empieza a identificar, vean, nos están hablando de una persona o un personaje o un ser que le dicen el señor de los ojos infinitos. ¿Qué será eso? Claro, a través de ese texto inicial seguramente usted sí va a poder conocer de qué trata el libro, no haciendo esta actividad como de pronto lo hacen muchas personas. Ese es un consejo fundamental que les doy también a la hora de reconocer aquellos libros o aquellos textos que les puede interesar para que de esta manera lo lean. Otra dinámica o otra técnica que les había o que tenía pensado decirles es la siguiente. Por ejemplo, no olvides comprar un diccionario. Bueno, hoy en día tenemos San Google y es muy importante que ustedes, palabra que encuentren desconocida, búsquenla. Hoy en día ustedes tienen esa herramienta. Yo cuando era joven, cuando tenía la edad de ustedes,
pues le tocaba a uno andar con el diccionario cada vez que iba a leer. Entonces no encontraba una palabra, digamos, que conociera en el libro, encontraba una palabra que no conociera y se ponía en el diccionario a buscar hasta poderlo encontrar. En este caso ustedes tienen la herramienta que es San Google y solamente es escribir la palabra y ya con eso ya le sale el significado. Entonces eso es muy importante, no se queden con las dudas de lo que significa una palabra. ¿Por qué? Porque eso puede causar, primero, que usted no comprende el texto como es. Segundo, desinterés, porque si usted está leyendo algo que no comprende, pues seguramente no le va a interesar, ¿cierto? Y en tercera medida, puede generar distracción. Usted se distrae en otras cosas. ¿Por qué? Porque no está comprendiendo lo que está leyendo. Entonces es muy importante, busquen las palabras que de pronto no encuentren a mano. ¿Listo? Son algunas recomendaciones. Ahora la última, que si hay que leer en voz alta o es mejor leer en voz baja. Eso ya va en cada quien. Entonces, si usted dice, no, es que yo la verdad me concentro mejor leyendo mentalmente, pues hágale, tranquilo, eso está perfecto. Pero si usted dice, no, es que yo leo en voz alta, de esa manera me escucho, sé cómo estoy leyendo y demás, pues tranquilo, también lo puede realizar. Lo importante es que ya sea una o la otra, usted empiece a ejercitar su cerebro, empiece a crear dinámicas de lectura para que en un futuro le vaya muy bien. Si usted sabe manejar el tema de la lectura, conocer, interpretar adecuadamente un texto, seguramente cuando llegue al nivel universitario, sea cual sea la carrera que vaya a estudiar, le va a ir bastante bien. La lectura es como ese primer paso al incrementar, a obtener esos conocimientos adicionales que uno necesita en lo que tiene que ver en su proceso tanto académico, formativo, profesional y demás. Bueno, ya cerramos el paréntesis de lo que tiene que ser el tema de la lectura, que se los traía porque es que le vamos a subir el nivel a las pruebas, a ver cómo se los venía diciendo. Entonces, como los textos ya no van a estar tan fáciles como los que veníamos manejando, como tan encontrar la respuesta en el texto, sino que ahora se van a poner más complejos, va a tocar analizarlos, tratarlos de interpretar. Necesitamos que ustedes manejen adecuadamente algunas herramientas de lectura para que así los desarrollen de la mejor manera. Recuerden, todo esto es en busca de que ustedes tengan una buena prueba a saber en grado 11. Claro, faltan bastantes años, hasta ahora están en séptimo, les faltan prácticamente un par de años, varias cosas por vivir, varias cosas por aprender y demás, pero es fundamental que la persona o el joven se empiece a formar desde grado sexto, séptimo para las pruebas a ver. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces llegan a grado 11 y dicen, bueno, yo la verdad no he manejado esto, voy a leer un texto y me canso, aparte de eso leo 2, 3 hojas y no comprendo lo que dice. Claro, es muy difícil ya en grado 11 otra vez volver a ver, otra vez volver a incorporar esas habilidades, pero si ustedes las manejan desde el grado sexto y séptimo inicialmente, pues seguramente en grado 11 van a tener mucha facilidad en lo que tiene que ver con las pruebas del estado. En ese momento, cuando ustedes las presenten, es todo un día que le tienen que dedicar al tema de realizar esas pruebas. Por ende, es muy importante empezar a ejercitar el cerebro. Es como un músculo. El tema por la pandemia, no hemos podido salir a ejercitarnos como anteriormente lo hacíamos. No hemos podido salir a montar bici, a correr, a trotar, y seguramente el día que lo hagamos, ese día vamos a estar supremamente cansados, o el día que salgamos a caminar alguna distancia extensa y que antes la realizamos y era como si nada, hoy en día nos va a costar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la costumbre de salir a ejercitarnos. Lo mismo pasa con el cerebro. Si usted deja, por ejemplo, de leer, deja de implementar estos hábitos de lectura, cuando quiera volver a retomarlos le va a costar bastante, se va a cansar más, se va a agotar, no va a poner la atención adecuada. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Entonces por eso es muy importante, dedíquele 15-20 minutos a la lectura y posteriormente vaya subiendo a 5 minutos. Eso es fundamental en su proceso académico. Ahora, rápidamente, que estamos hablando en la clase pasada. La clase pasada habíamos hablado sobre las características de la literatura, tanto de la independencia como la literatura de la colonia. Entonces habíamos dicho y establecido una serie de diferencias en donde veíamos que, por ejemplo, en la literatura de la colonia lo que se buscaba era principalmente que los españoles, sus hábitos, sus costumbres y demás siempre quedaban por encima de las otras. O sea, en pocas palabras, buscar que el personaje español quedara como un héroe, como las narraciones que habíamos visto anteriormente, donde se consideraban que sus acciones eran las mejores y demás. ¿Por qué? Porque los escritos eran realizados por ellos mismos y tenían que buscar la forma de quedar bastante bien ante las otras dinámicas culturales que se presentaban en el momento.
Llegó la literatura de la independencia, que acá tenemos una imagen, y de qué trataba esta. Recordemos que principalmente estaba dirigida a temas políticos, en los cuales se manejaba el pasquín, como habíamos visto, que es esa crítica que se realiza hacia las personas que se encuentran en el poder. En ese momento histórico, ¿quiénes eran? El tema del virreinato, y el virreinato era dirigido por la corona española. Entonces se realizaban toda esa serie de críticas a través de este elemento, a través del pasquín. No solamente a través del pasquín, existieron diferentes textos también muy críticos hacia lo político que estaba pasando. Entonces, la literatura de la colonia guiada más hacia el tema de la representación adecuada de los españoles para ellos, y también muy ligada con el tema religioso. Recuerden ustedes cuando veíamos el tema de videos que estaban relacionados con índole, creencias religiosas cristianas, aparte de eso, el atacar las costumbres indígenas, todo eso está muy relacionado con la literatura de la colonia, pero en la independencia la gran diferencia era que principalmente estaban desarrolladas y enfocadas hacia el tema en lo que tenía que ver con la política y con los criollos. Recordemos que en ese momento histórico, antes del proceso de independencia, los criollos no tenían acceso a la vida política. ¿Por qué? Porque los que mandaban, por ejemplo, el virrey era un español. Ni siquiera podía ser un criollo el virrey, no. Tenía que ser un español, un enviado de la corona española. Entonces, en este caso, ellos escribían mucho sobre el tema de los derechos que ya se habían desarrollado durante la Revolución Francesa, los derechos del ser humano. Entonces decían, bueno, nosotros deseamos ser libres, el tema de la ilustración, queremos más conocimiento, tener acceso a este, como algo que, por ejemplo, requería el sabio Caldas. El sabio Caldas es un personaje famoso y muy representativo en lo que tiene que ver con nuestro territorio, con nuestra cultura. Voy a buscarlo por acá. Entonces, sabio Caldas, le decían sabio, sabio era el apodo, porque era una persona bastante inteligente. De hecho, él se llamaba Francisco José de Caldas, y hay una universidad y varios elementos, digamos, nacionales que llevan ese nombre en representación a este personaje. Acá lo tenemos. Entonces, el sabio Caldas, dentro de esa literatura, también plasmaba que, por ejemplo, el criollo también debería acceder a lo que es el conocimiento que se estaba generando en Europa. El sabio Caldas fue una persona bastante inteligente, y eso, que no tenía las herramientas. Él no contaba ni con libros ni con elementos de la época que le ayudaran a realizar sus experimentos. Todo le tocaba prácticamente, como decimos acá en Colombia, con las uñas. O sea, con las uñas le tocaba mirar cómo se conseguía un libro, por ejemplo, si estuviera en mal estado, que le regalaran, hablar con amigos, a ver si de pronto los que se encontraban en Europa le enviaban uno que otro libro, porque no los existían acá en territorio colombiano libros que se relacionaran principalmente con el conocimiento, con las nuevas investigaciones y demás. Bueno, hoy en día territorio colombiano, en ese momento pues no todavía se manejaba el tema de Colombia, el nombre de nuestra nación, sino era el virreinato de Nueva Granada. Bueno, son temas de sociales que ya uno generalmente ya habíamos manejado el año pasado, pero si ustedes tienen igual dudas, me pueden realizar ahí las preguntas y yo con mucho gusto les soluciono aquellas interrogantes que tenga ese proceso de independencia y de esos años. Bueno, entonces eso se manejaba dentro de la literatura de la independencia, los temas políticos, pero también esa petición que realizaban los criollos para tener acceso al conocimiento, que es fundamental. O sea, básicamente el desarrollo está en poder acceder a esos nuevos conocimientos, a esas nuevas herramientas, para poder mejorar lo que tiene que ver no solamente en la parte personal, sino también en la parte social, el beneficio también hacia las demás personas. Bueno, eso respecto a esa parte. Ya hablamos también de las pruebas a ver, y ahora nos vamos a meter en un tema. Vean ustedes acá estas palabras: neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo va a ser otro movimiento literario que se va a desarrollar en América Latina. Igual el romanticismo también viene de Europa, pero va a estar muy ligado y va a tener una variante muy importante en lo que tiene que ver con América Latina. Entonces, el neoclasicismo, antes de iniciar, de ver un video introductorio, van a encontrar ustedes que tienen muchas semejanzas, muchas cosas parecidas a lo que veníamos manejando de la literatura de la independencia. De hecho, cuando uno habla del neoclasicismo, generalmente tiende a confundirlo con la literatura de la independencia. Y es que, como lo vamos a ver más adelante, tienen muchas cosas en común, muchas cosas parecidas, ¿listo? Y por otra parte tenemos el tema del romanticismo, que ya va más, no solamente hacia los temas amorosos, sino que también está ligado mucho al tema
de la naturaleza, de otra es volver a esos elementos tal vez que hacen parte de la mitología, los dragones, los caballeros, el amor que pueden hacer entre las personas y demás. Igual ya más adelante vamos a ver características adecuadas de cada uno de ellos. Entonces, inicialmente, jóvenes y señoritas, voy a por acá buscar los audífonos, vamos a ver este video introductorio en lo que tiene que ver con las diferencias. Acá nos van a explicar cuáles son las diferencias entre el neoclasicismo y el romanticismo. Vemos el video, posteriormente me devuelvo y hablo un poco sobre esas diferencias. ¿Listo? Entonces arranquemos con el video. Neoclasicismo. Romanticismo. El neoclasicismo cree en la razón. El romanticismo cree en la imaginación. El neoclasicismo se vuelve al clasicismo. En el romanticismo se vuelve al barroco. En el neoclasicismo opera el optimismo, fe en la ciencia y el progreso. En el romanticismo opera la melancolía. En el neoclasicismo aplica el utilitarismo y moralización. En el romanticismo aplica el arte por el arte, poesías y pasiones. En el neoclasicismo se tiene en cuenta el reformismo, despotismo y cambio progresivo, el romanticismo revolucionario. En el neoclasicismo tiene como referencia el cambio social. En el romanticismo tiene como referencia exaltación del yo interior. Y voy a parar ahí el video para poder hablar de cada una de esas características, o bueno, de las más importantes, tampoco las vamos a abarcar todas. Entonces, acá dentro del neoclasicismo, ¿en qué se hace referencia? Por ejemplo, las similitudes entre el neoclasicismo y la literatura de la independencia es eso: el optimismo y fe en la ciencia. Recordemos que la literatura de la independencia, aparte de ir por los temas políticos, también hacía mucha referencia hacia el acceso al conocimiento, cosa que también es tomado en el neoclasicismo, donde se busca siempre tener acceso al conocimiento. Pero como ustedes lo pueden ver acá, la gran diferencia, si de pronto existe entre estas dos, es que en la literatura independentista sí está muy marcado, o sea, está bastante fuerte el tema político. En el neoclasicismo, como usted lo ve, no tanto, está principalmente enfocado hacia el tema del conocimiento y el tema de la razón. Entonces por eso dice acá, cree en la razón. ¿Qué quiere decir eso de la razón? O sea, que todos los seres humanos tenemos esa habilidad, y eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Poder razonar, poder saber si actuamos de determinada manera, qué es lo que va a suceder. Pongamos el siguiente ejemplo. Ponemos, por ejemplo, ustedes tienen un perro, si les gustan los animales, y al perro tiene hambre. Y le ponemos tal vez un pedazo de alimento, de pronto un pedazo de carne, pero detrás de la carne de pronto hay una trampa que puede golpear posteriormente al animal. Pues en este caso el perro no tiene la habilidad de razonar y va y por supuesto se lleva por sus instintos, que es el tema del hambre. Entonces su instinto es ir a consumir el alimento. Puede que si lo consume, esa trampa que se encuentra allí puede que lo golpee. Pero él en ese momento no razona que si hace eso puede ser golpeado. No, él solamente tiene el instinto de que quiere consumir algo, ¿cierto? Los seres humanos sí tenemos el tema de la razón. Entonces, usted ve ahí el alimento, digamos usted tiene mucha hambre, pero usted ve una pizza, por poner un ejemplo, pero ve la trampa. Entonces, usted ya empieza a razonar, bueno, seguramente si me acerco a la pizza, puede que la trampa me hiera. O aparte de eso, ¿cómo hago para acceder a la pizza sin que la trampa, por ejemplo, se active y me lastime? Usted ya está razonando, no se está guiando por su instinto. No es que usted vea la trampa, la pizza y corra a comerse la pizza, ¿no? Porque usted sabe que de pronto le va a causar daño esa trampa que hay allí. Entonces, en este caso, vean cómo el ser humano sí tiene la facilidad de razonar. Los animales se llevan principalmente sus acciones por el instinto. Entonces, acá dentro del neoclasicismo se habla de que el tema de la razón. El ser humano generalmente razona todo lo piensa, trata de establecer las conexiones, trata de establecer qué puede pasar, por ejemplo, si escribimos determinado elemento de masa. Entonces, eso consiste en la razón. Por otra parte, el romanticismo cree en la imaginación. La imaginación no es lo mismo que la razón. ¿Por qué? La imaginación es cuando usted puede pensar que existe un mundo lleno de duendes, de hadas, de dragones mágicos en otro universo paralelo, y que aparte de eso allí también hay doncellas y príncipes. Eso está
dentro de la imaginación, ¿cierto? Entonces le dicen a usted, imagínese un mundo al estilo Edad Media. Entonces usted se imagina los caballeros, las princesas, los bosques, las dinámicas que se manejaban en ese periodo de tiempo. Todo eso dentro de la imaginación, y aparte de eso le suma el tema de los dragones. Se inventa que aparte de eso en los bosques habían seres mitológicos, por ejemplo, habían como estilo el Señor de los Anillos y demás. Puede que sea dentro de su imaginación. Dentro del neoclasicismo no se maneja la imaginación. Todo está enfocado hacia la parte de la razón. Entonces usted habla de dragones y le dicen, ¿qué le pasa? Los dragones no existen por el tema de la razón. ¿Dónde usted ha visto un dragón, por ejemplo? Entonces en este caso, la primera gran diferencia, mientras que uno cree en la razón y lo que existe, lo que se puede tocar, lo que se puede, digamos, apreciar, el otro sí cree en algo más imaginativo, en algo que puede ser fantasioso. Ahora, vamos con la siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el tema del optimismo, fe en la ciencia y en el progreso. Entonces, estas dinámicas están muy encaminadas hacia lo que tiene que ver con el tema de investigaciones, de nuevos conocimientos, de elaboraciones científicas. Entonces, no van a escribir algo que científicamente no está comprobado. Entonces, dicen, por ejemplo, no van a escribir en el neoclasicismo, no encontrarían ustedes escrituras sobre los dioses o sobre la mitología. O si lo llevamos al caso de América Latina, no van a encontrar elaboraciones escritas sobre el dios jaguar, por ejemplo, o sobre aquellas creencias que se tienen sobre la creación, por ejemplo, de los mayas y el juego de la pelota, que ellos decían que la vida se creó y todas las dinámicas gracias también al juego de la pelota. No lo van a encontrar allí porque eso hace parte de una imaginación. Mientras que dentro del romanticismo, aparte de la imaginación, encontramos también el tema de los sentimientos. Los sentimientos, ¿la melancolía es un sentimiento? Sí, porque uno generalmente puede sentir melancolía. Ahora, pregunta, ¿la melancolía está asociada al amor? Sí, está muy asociada. ¿Por qué? Porque puede pasar que ustedes de un momento a otro sientan mucho amor por una persona, mucho cariño, y de un momento a otro sucedió algo entre esas personas o sucedió algo relacionado, digamos una acción, y ya no hay amor, sino que ahora queda algo de melancolía, algo de tristeza, por ese fruto que no se pudo dar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del romanticismo está muy presente el tema de los sentimientos, no solamente el amor, también es aquellos sentimientos tristes como la melancolía, como la tristeza, de pronto el desasosiego, la desesperación, porque todos están muy ligados también al tema de sus sentimientos como lo puede ser el amor. Ahora, venimos por acá y vemos esta, por ejemplo, cambio social dentro del neoclasicismo. Se busca generar un cambio, o sea, que las cosas siempre tiendan a mejorar. Ese llamado a través de la ciencia, a través del progreso, a través de los conocimientos que son palpables, a través de la razón, generar un cambio social, un cambio en las dinámicas y el comportamiento de las personas. Mientras que en el romanticismo principalmente se trata de la exaltación del yo interior. ¿Qué quiere decir eso? Dejar volar ese ser que usted tiene interiormente, en el tema de la imaginación, en el tema de dejar volar aquellas dinámicas que usted podría desarrollar gracias a inventarse nuevos mundos, nuevos personajes y demás. Acá principalmente no se busca un cambio social, como si se busca en el neoclasicismo, porque en el neoclasicismo se busca debido al tema de la ciencia, al tema del razonar, pero en el romanticismo, como está más hacia el lado de la imaginación, se busca es mostrar aquellos conocimientos o aquellas creencias también que usted tiene en su interior. Esas son como las mayores diferencias que podemos encontrar entre el neoclasicismo y el romanticismo específicamente. Ahora vamos a mirar por acá otra serie de características bastante importante entre estos dos. Entonces, vean ustedes, acá tenemos neoclasicismo y acá tenemos su definición. Leámosla rápidamente para así posteriormente pasar a los géneros y los temas de los cuales puede hablar el neoclasicismo. Dice así: movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. O sea, relativamente, digamos, cuando hablamos del neoclasicismo, no es un género literario tan antiguo. Vean ustedes, claro, siglo XVIII y siglo XIX, pero nos encontramos en el siglo XXI. Ha pasado tiempo, pero podríamos referenciarlo que son literaturas generalmente de hace poco tiempo. Por ejemplo, la literatura de la colonia es más antigua. La literatura indígena es mucho más antigua. De hecho, es más antigua que la literatura de la colonia. O sea, que uno puede apreciar, listo, ya llevan varios años, harto tiempo con estas dinámicas del neoclasicismo, pero relativamente es un género literario
algo joven. ¿Listo? Sigamos. El neoclasicismo representó una vuelta a los contenidos greco-romanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los diferentes elementos. ¿Saben ustedes qué es greco-romanos? Greco-romanos hace referencia a la unión de las características culturales de los griegos, los antiguos griegos, grandes filósofos, como lo tenemos el tema de Sócrates, Platón o Aristóteles, que venían de esa zona, donde formaban los territorios de Grecia, también con lo que se desarrolló durante el Imperio Romano. Entonces, recordemos, cada vez que ustedes encuentren la palabra greco-romanos, es la unión cultural entre los griegos y los romanos. Acuérdense ustedes que cuando veíamos, por ejemplo, el Imperio Romano, que fue iniciando el tema de los videos de la cuarentena en el área de sociales, veíamos que los romanos se apropiaron de muchas características de los griegos, entre ellas, ¿cuál? El tema de los dioses. Cuando usted se pone a analizar los dioses griegos como Zeus y demás, pues tienen las mismas características que un dios romano. Digamos, Zeus es muy similar a Marte, pero ¿qué es lo que cambia? El tema del nombre y una que otra característica física, pero por lo general son bastante similares. Bueno, sigamos por acá leyendo a ver qué más encontramos. En Latinoamérica tuvo gran impacto tanto en cultura como en la política por las ideas de independencia y la suerte de sus pueblos, las ideas liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia. Vean ustedes, acá encontramos más características que nos llevan a concluir que el neoclasicismo es una corriente literaria bastante cercana a la literatura de la independencia. Tal vez, ¿cuál puede ser la mayor diferencia? Digamos, cuando uno analiza un texto que generalmente viene de la literatura neoclásica con un texto de la literatura independentista, puede notar dos cosas. Es más marcado el punto de vista político en la literatura de la independencia, o sea, es sumamente marcado. Mientras que en la parte de la razón, en la parte del conocimiento, abarca más ese trasfondo el neoclasicismo. Tal vez esa es una de las grandes diferencias entre esa y la literatura de la independencia. Ahora, vamos a mirar por acá aquellas características principales del neoclasicismo. Entonces, dice acá, imitación de los modelos clásicos. ¿Cuáles modelos clásicos? Los modelos que se aplicaban culturalmente en Grecia con la parte de la razón, de la filosofía. Los griegos eran grandes pensadores, razonaban bastante. La parte filosófica viene de ellos. Platón, Aristóteles, Sócrates, por nombrar solamente algunos. Entonces, en este caso, la imitación de los modelos clásicos está orientada hacia el tema de la razón, principalmente en lo que era Grecia. Predomina la razón y lo académico, como ya lo habíamos manifestado anteriormente, respeto por las normas y las reglas en el arte, preocupación por la expresión formal, rechaza la fantasía, vean ustedes, rechaza la fantasía, mientras que en el romanticismo se apoya la fantasía. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Mientras que el neoclasicismo rechaza absolutamente la fantasía porque no hay la razón del ser humano, no se puede apreciar la parte de el razonar de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se va a identificar que existen los duendes? No, es muy difícil. Usted dirá, no, es que yo vi un video en YouTube. Pero bueno, ese video sí es algo verdadero, no es algo adulterado. Esa persona que lo vio, ¿será que no se confundió con otro tipo de animal? Entonces, el tema de razonamiento prima sobre la parte de la fantasía. Lo rechazan totalmente acá durante el neoclasicismo, el tema de la fantasía. Siguiente, destaca el teatro y la fábula. La lírica casi desaparece. Y acá nos dan una serie de referencias en lo que tiene que ver. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el neoclasicismo? ¿En qué tipo de escritos? Entonces acá nos dicen que, por ejemplo, lo encontramos en la novela, lo que tiene que ver con la novela moral, en la poesía, tanto en la moral como en la patriótica, en la sátira, en la fábula, en el discurso, en las proclamas. Bueno, en una cantidad grande de lugares podemos encontrar lo que tiene que ver el neoclasicismo, no solamente en cuentos o novelas, sino también en poesías, en sátiras, en fábulas, en discursos. Bueno, desde que tenga las características que venimos diciendo, el tema de la razón, el tema del conocimiento científico, siempre guiadas hacia un cambio social. Y ahora, ¿sobre qué temas generalmente escribe el tema del neoclasicismo? Entonces, escribe lo siguiente: descripción de los paisajes, rendir homenaje a las hazañas libertadoras, muy a las dinámicas que veníamos manejando de la literatura de la independencia, promover la libertad intelectual y, por otra parte, dar confianza y esperanza en las capacidades de los americanos. Como ustedes lo pueden ver, todas estas
muy guiadas hacia el tema de la literatura y la independencia. Por eso decíamos que están sumamente ligadas, son muy similares, solo que la independencia tiene un fondo político más fuerte, o sea, utilizan más que todo un lenguaje que generalmente uno utiliza a nivel político, no tanto a nivel literario. Listo. Ahora vamos con las características del romanticismo para poder interpretar aquellas diferencias entre una y entre la otra. Entonces, por acá tenemos el tema de la definición, a ver qué nos dice. Dice así: romanticismo, movimiento artístico e intelectual que surge a finales del siglo XVIII en Reino Unido, aunque recibe el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Como yo les decía, el romanticismo es un movimiento que viene de la parte europea, pero que va a tener un gran impacto y un gran desarrollo en lo que es América Latina. Por eso es que se trae a las dinámicas de la literatura de esta parte del mundo de las cuales estamos hablando. Claro, no se desarrolló acá como lo puede ser la literatura indígena, la literatura de la colonia, la literatura de la independencia, pero va a tener un impacto tan fuerte cuando llega a nuestro territorio que por eso se considera que las dinámicas adoptadas gracias a esa literatura hace que se pueda acoplar en lo que tiene que ver con las características literarias de nuestro continente. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a que la literatura estaba muy guiada hacia la parte política, como lo habíamos visto con la literatura de la independencia. Al llegar un movimiento literario que decía, oiga, no, imagínese que también hay un tipo de literatura donde la imaginación puede volar, donde usted puede hacer referencia a esos mundos mitológicos, a esas creencias, a esas dinámicas intelectuales que seguramente usted tiene, pues las puede representar a través de ese tipo de literaturas. Es allí que el romanticismo tendría gran impacto y gran fortaleza en lo que tiene que ver con nuestro continente. Entonces sigamos leyendo a ver qué otras características o elementos importantes encontramos. Nace como reacción contra el neoclasicismo. Claro, la gente ya estaba cansada de que todo lo que tenían que escribir estaban muy guiados hacia la parte política o hacia el conocimiento científico. También la gente tenía esa necesidad como de dar a conocer aquello que estaba dentro de ellos, aquellas historias que de pronto en algún momento habían escuchado, de poder representar esos seres mitológicos que muchas veces para nosotros nos llevan a cierto nivel de agrado. Entonces nace como reacción contra el neoclasicismo y los principios de la Ilustración, contra la fuerte imposición del racionalismo. Claro, ellos decían, no, todo no hay que razonarlo, o sea, razonar está bien, pero ¿será que para escribir algo siempre hay que razonar en busca de la verdad? No, ojalá existieran textos, como es el caso del romanticismo, pensaban en ese momento, donde se pudiera escribir, donde se pudiera hablar de cosas que no necesariamente vengan de la razón humana, sino que sean cosas fantasiosas, para de esta manera poder entretener a los que leen dichas historias. Y supone una exaltación de la libertad y la exaltación de los sentidos, junto con una gran necesidad creadora. Entonces acá vemos el tema de lo que trata el tema del romanticismo. Pero ¿cuáles son sus principales características? Acá lo tenemos. Predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. Entonces, usted puede escribir de lo que quiera. Si usted en su imaginación crea un ser mitológico, mitad ser humano, mitad animal, y también tiene características hasta espaciales, lo puede hacer dentro del romanticismo. Muchas veces nosotros pensamos, no, solamente es escribir de amor y ya. Nos dejamos guiar por la palabra romanticismo. Entonces nosotros pensamos, no, solamente es el tema del amor, de escribirle a otra persona, no necesariamente. Como ustedes lo pueden ver, la imaginación y la fantasía son elementos fundamentales. Entonces, cada vez que usted escribe un elemento, por ejemplo, guiado hacia esas dinámicas de crear seres y demás que solamente existen en su imaginación, está utilizando herramientas y elementos de la literatura romántica. Ahora, se oponen a la rigidez del neoclasicismo. Recordemos que veníamos de un elemento muy rígido que era el neoclasicismo, donde se trataba de resaltar lo greco-romano. Entonces eran bastante estrictos con lo que se escribía. Acá pues se busca que no haya esa rigidez. Exaltación del yo individual del escritor, como ya lo habíamos manejado anteriormente. Es emancipante, subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que es desde el punto de vista del autor, o sea, no es algo como lo habíamos visto por ejemplo en la noticia y demás, que es objetiva, que solamente es brindar una información, que sería más hacia el neoclasicismo. El romanticismo es el punto de vista, es la creación de determinada persona. Como punto de vista se le respeta y puede elaborar lo que él piense. ¿Por qué? Porque hace parte de su imaginación, solamente de él, no de los demás.
Proclama la libertad de creación y por acá apego por lo popular. Lo popular se podría de pronto ahí catalogar las creencias que así sepamos no son tan razonables. Ahora, vamos en qué géneros podemos encontrar el romanticismo y esto es también una gran cantidad de géneros. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la poesía a través de un poema, a través de la prosa. Recordemos que estos elementos se escriben en prosa. La novela, elemento o actividad que ya veníamos desarrollando antes de la pandemia. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban realizando su novela donde ustedes ponían, por ejemplo, seres inventados solamente por ustedes o personajes que tenían características bastante raras pero que eran creación suya? Ahí estaban utilizando ustedes la corriente literaria del romanticismo. Y acá es muy importante que si un texto siempre se tiene que ir por una sola corriente literaria, bueno, no necesariamente. Hay hoy en día textos o escritores que manejan diferentes corrientes literarias a la hora de escribir, pero por supuesto, si usted está escribiendo algo, digamos, más hacia la corriente del neoclasicismo, que es dar a conocer información, la parte de la objetividad de la ciencia, pues no cabría el tema del romanticismo, o sea, no cabría allí meterle temas románticos, imaginarios y demás, porque se dañaría lo que tiene que ver con el género literario. Claro, el romanticismo sí se podría de pronto adaptar mejor a otras corrientes literarias que no fuera el neoclasicismo. Tenemos la poesía, el teatro y por otra parte también dentro del periodismo, pero cuando encontramos esas historias que nos parecen como algo raras, como algo diferentes. Por ejemplo, hace poco salió en el periódico, hace tal vez unos 2 meses, una historia que era sobre el hombre caimán, de la historia de cómo se creó el hombre caimán, de cómo la gente decía que una persona se había convertido en caimán. De hecho, creo que se las voy a dejar como actividad porque es una lectura bastante chévere, bastante agradable, de cómo en algún lugar en lo recóndito de nuestro territorio nacional la gente decía, vimos a un señor que de un momento a otro se convirtió en caimán y de esa manera quedó para toda la vida. Claro, hace parte de una nota periodística que está más guiada hacia el tema de la imaginación, de conocer esa creencia popular, como nos habían dicho acá, el tema de la creencia popular. Muchas personas piensan que el hombre caimán sí existe y que en determinados lugares se aparece a las señoritas y demás. Ya más adelante en la actividad les daré la lectura para que la puedan realizar y de allí responder una serie de preguntas. ¿Listo? Y ahora, ¿de qué temas escribe el tema del romanticismo? Entonces, el canto a los héroes y a la libertad, el sentimentalismo hace del amor, de la muerte, del dolor sus grandes pasiones. Como ustedes lo pueden ver, no solamente son de temas amorosos, también pueden involucrar otros sentimientos que se pueden producir a través de la muerte, del dolor o de las grandes pasiones que uno puede tener, no solamente hacia una persona, sino hacia un objeto o sea a determinado acontecimiento. Y por último dice, la identidad con la aparición del mestizo como nuevo tipo humano y la necesidad de autonomía. La pregunta por nuestra identidad estará presente para ser independiente. Lo primero es saber quién soy yo. Como yo les decía a ustedes, en la parte del romanticismo generalmente se trata de exaltar es a la persona. No tanto se busca un cambio social, sino que esa persona exprese lo que es, lo que siente. Eso es fundamental. ¿Listo? Ya con estas características, jóvenes y señoritas, terminaríamos de ver lo que es el neoclasicismo y el romanticismo. Claro, nos hace falta todavía ver otras dinámicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el realismo, con el costumbrismo y demás. Pero bueno, esas ya las vamos a tratar en determinado momento, en determinada clase. Vamos paso por paso para de esa manera poderlas abarcar en el desarrollo del año. ¿Listo? Entonces, jóvenes y señoritas, ya sería todo por el momento. Finalizaríamos la clase sin antes desearles que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando y que recuerden, si usted tiene alguna duda, no le dé pena, me la puede comentar o me la puede decir a través de los comentarios de YouTube. Yo con mucho gusto los leo y apenas tenga el tiempo les doy la solución. Trato de que nos pase mucho tiempo para que de esta manera ustedes puedan desarrollar la actividad de la mejor manera. Recordemos, dentro de la actividad van a encontrar varias dinámicas, entre ellas una lectura sobre el hombre caimán que yo les venía mencionando. Por otra parte, unas 3 o 4 preguntas de las pruebas a ver, pero le vamos a subir el nivel, ya no van a ser tan fáciles como las que veníamos manejando. ¿Listo? Y por otro lado, tienen que acabar de leer el libro de Pedro Páramo, 15 páginas, súper cortas, y con eso terminaríamos de leer nuestro libro. Entonces van a encontrar en la actividad preguntas del libro, de la lectura que les voy a dejar del hombre caimán, y por otra parte les voy a dejar unas pruebas a ver, que son 3 o 4 preguntas, pero que lo importante es que las desarrollen y apliquen esos tips que vimos, o sea, que no se queden en el olvido, sino que digan, bueno, voy a desarrollar estas pruebas, primero que todo yo solo, para que de esta manera usted identifique en qué está bien y en qué está mal, porque si usted se copia o le pide ayuda a otra persona,
pues no estaría realizando el ejercicio de la mejor manera. Trate que las pruebas a ver sea usted mismo el que las realiza. No importa si estén mal, lo importante es que usted después, cuando realice la retroalimentación en la siguiente clase, diga, esta estaba mal por eso, y que usted sepa, bueno, la embarré fue porque pensé tal cosa y no porque me la pasaron así de esa manera. ¿Listo? Entonces los dejo, jóvenes y señoritas que acaban de tener un buen resto de día. Ya nos veremos en la clase de sociales el día jueves. Entonces que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.